Storytime de terror. Todo empieza con una señora, la cual no tiene dinero para pagar la renta de su casa, por lo cual se le ocurre la idea de vender hamburguesas en la calle, así que ese mismo día se puso a preparar las hamburguesas. Al día siguiente ella fue al lugar donde pondría su puesto. Pasaron minutos, y ahí es donde salgo yo. Para eso yo no había comido desde hace 2 horas, por lo que tenía tanta hambre, así que decidí ir a ver qué vendía la señora. Cuando me acerco vi que la viejita vendía hamburguesas, por lo que no tenía otra opción más que comprarme una. La hamburguesa me supo a gloria, por lo que decidí comprarle otra. Después me fui, y empezó a llegar más gente, y le compraron hamburguesas. Para eso yo en la noche decidí ir de nuevo a ver si estaba la señora para pedirle otra. Ella me dijo que ya no tenía, por lo que yo me decepcioné, y me dijo que tal vez para el día siguiente traía más de esas hamburguesas. Para esto la señora ya no tenía la carne suficiente para las hamburguesas, por lo que decidió ir a la calle y al supermercado a ver si encontraba de esa carne, pero ya no había. Ella desesperada no sabía qué hacer, por lo que cuando iba caminando vio a una niña de la calle. Ella le dijo que si quería que la llevara a su casa. La niña se puso feliz y aceptó. En la casa la señora le dio de comer, pero lo que no sabía la niña es que la señora tramaba algo oscuro, así que casi todas las horas que estuvo ahí le daba de comer. Al día siguiente la señora ya tenía más hamburguesas. No se sabía de dónde había conseguido más, pero esa carne estaba un poco rara, pero la gente casi no le tomó importancia. Al momento de que la señora terminó de vender, ella ya se dirigía para su casa, pero los policías llegaron a rodearla y la arrestaron. La señora les dijo que por qué motivo la arrestaban. Los policías le dijeron que porque la carne de sus hamburguesas no era de animal, sino que era de humano. La señora desconoció y les dijo que porque se imaginaban eso. Su primera prueba era que sus vecinos la vieron entrar con una niña de la calle, y que al día siguiente se habían escuchado ruidos de gritos de una persona o de una niña pequeña, y la otra era que en su patio había sangre y que olía muy feo. Después de un tiempo yo empecé a notar que ya no abría la señora. Yo suponía que ella ya se había ido a otro lugar o así, pero al momento que llegué a mi casa fui a mi computadora y me salió una noticia muy fuerte y muy asquerosa, la cual decía el noticiero lo siguiente: esta mañana se ha descubierto que las hamburguesas de Doña Marta fueron hechas por carne de humano. La víctima fue una niña de 6 años llamada Sofía. Sus papás trataron de buscarla, pero cuando los policías entraron a la casa de la señora, descubrieron los restos de Sofía en su patio. Los vecinos fueron los que avisaron del problema. Esta mañana yo estaba llena de náuseas y les mandé la noticia a mis compañeros vecinos de la comunidad y personas que conocía para mantenerlos informados. Mis amigos se pusieron muy mal e incluso algunos les dio un trauma desde ese día. No como cosas de la calle. Todos los años ese mismo día se pide justicia por Sofía y dejamos cosas en su altar. Este caso fue nombrado hamburguesas de niña. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les dio miedo? Una noche estaba sola en mi casa y de pronto escuché un ruido raro. Me asusté y le dije a mi prima si podía venir y me dijo ok. Después de un rato no llegaba y me estaba asustando y le escribí si ya casi llegaba y me dijo que ya casi. Luego me tranquilicé un poco. Después escuché un grito desde el piso de abajo. Me asusté y me fui a esconder. Luego escuché una voz que me dijo: ¿quieres jugar a las escondidas o por qué te escondes, niñita? Y llamé a la policía. Les dije dónde estaba y qué estaba pasando. Me dijeron que no colgara. Después escuché las sirenas de los policías y salí de mi escondite y bajé, pero vi algo horrible: el cuerpo de mi prima. En la pared estaba escrito con sangre: te vendré por ti, niñita. Y desde ahí nunca me dejan sola. Y también voy al psicólogo. Hola, les traigo una nueva historia de terror. Aclaro que no es mía la historia. Bueno, comencemos. Esto me pasó en 2021 con mis primos en un bosque. Estábamos en un paseo con toda la familia. Íbamos directo hacia un rancho que tenía nuestros familiares hace mucho tiempo. Cuando llegamos allí, nos dieron a mis primos y a mí que desempacáramos la ropa y que después podíamos ir a jugar todos. Quedamos de acuerdo para hacer eso, tomar una siesta y después salir a las 6 de la tarde a investigar. A mí me daba miedo porque eran las 6 de la tarde, ya se estaba oscureciendo, pero sin embargo, mi prima dijo que no tuviera miedo, que ella estaría contigo. Tiempo después llegamos a lo más fondo del bosque, vimos una cabra negra y no le prestamos atención porque es normal que hayan animales. Estábamos en un rancho 10 minutos, después jugamos a las escondidas y yo me escondí con mis 2 primas, mientras que nuestro primo menor contaba. Él dijo listo, no, ahí voy. Él empezó a buscar. Yo me empecé a preocupar porque después de 8 minutos él no nos podía encontrar. Yo llamé su nombre varias veces, pero nunca respondió. Mis primas y yo empezamos a buscarlo, pero nunca apareció. Para ese tiempo ya eran las 7 de la noche, todo estaba oscuro y nosotras seguíamos en lo más fondo del bosque. Mi prima perdió su celular y dijo: chicas, tendremos que correr, mi celular se queda sin batería. Yo me preocupé más y empecé a correr sin dirección con mis primas. Después por fin llegamos al rancho y corrimos a decirle a mi tía que no encontramos a nuestro primo. Ella se rió y nos miró muy raro. Ella nos llevó a la habitación y nos mostró que nuestro primo todo el tiempo estaba en la habitación jugando con sus juguetes. Yo le dije: primo, ¿dónde estabas? Él se rió y dijo: siempre he estado aquí, y tenía una cara macabra. Estaba en la cama con mi celular cuando escucho que mi mamá me grita que iba a salir de compras, que si quería acompañarla. Ella solo me dijo que me dejaba dinero en la mesa y se fue. A mí me agarró sed, así que fui a por un vaso de agua. Me lo serví y me lo tomé. Después volteé hacia la heladera y me di cuenta que había una nota que decía: entraste a un juego, cumple con las reglas si quieres sobrevivir. Yo pensé que era una broma de mal gusto para darme temor y escalofríos, entonces rompí la nota y tiré a la basura. Estaba en mi cama viendo TikToks cuando de pronto se abre mi puerta y se cierra brusco, y pasa lo mismo con la ventana. Se abre y se cierra bruscamente y se
se empiezan a caer cosas. Yo me horroricé. Entonces, decidí esconderme debajo de mi cama. Ya cuando todo se tranquilizó, vi la misma nota en mi cama, pero esta vez decía: si de verdad quieres sobrevivir, cumple con las reglas, si no te pasara algo malo. Y en las reglas decía: si ves que se abre la ventana, ciérrala rápidamente, porque seguramente un espíritu quiere entrar y poseerte. Segunda regla: si escuchas que tu mamá te llama pero ves en tu celu que tenés un mensaje de ella, la que te llamó no es tu mamá, y no le respondas. Entonces se abrió la ventana y yo la cerré rápidamente. Luego, 5 minutos después, escucho que mi mamá llega y dice que la comida ya estaba hecha desde antes, pero veo que tengo un mensaje de ella que decía que ya estaba por llegar, que solo estaba a 10 cuadras de mi casa, y no le respondo. La voz se hacía cada vez más y más gruesa, y escucho que esa cosa se acercaba a mi recámara. Yo me asusto y llamo al 911 y me decían que llegaban en 5 minutos. Pero esos 5 minutos pasaron a ser 15 minutos. Cuando dejé de escuchar ruidos, me desesperé, ya que los policías no llegaban. Llamé de vuelta pero no contestaron, así me fijé por una ventana a ver si había alguna señal y me quedé horrorizada. Eran los policías pero descuartizados. También había una patrulla, pero adentro los policías estaban desmayados. Pero yo me preguntaba: ¿y dónde está mi mamá? ¿Dónde carajo está? Yo no sabía qué hacer, así que lo único que pude hacer es saltar desde la ventana y quedarme en el casa de un vecino. Pasé 1 hora y media explicándole al vecino todo lo que me sucedió. Me creyó ya, que tenía algunos cortes por desesperación y tics que me hicieron chocar contra la punta de varios muebles, causándome esos cortes. Después llegó mi mamá, llorando y abrazando, jurando que no iba a volver a dejarme sola, y desde ahí que no me dejan sola. Imagina que tus papás te mandan a recoger algo o a ir a la tienda. Tú vas, haces lo que te pidieron, regresas a casa y, casual, descubres que pasaron 50 años, todo lo que tú recordabas ya cambió, tus papás están mucho más grandes de edad y además te estuvieron buscando por estos 50 años porque no supieron qué te pasó. Bueno, pues hoy les voy a contar el caso de Emily, la niña que desapareció y regresó 50 años después, siendo niña, cabe aclarar. Esta historia es muy conocida en Estados Unidos ya que ocurrió en Alabama en el año 1905. Esta era una familia conformada por los dos padres y su hija de 5 años llamada Emily. Los papás de Emily le pidieron a la niña que fuera al bosque a recoger unas bayas porque querían hacer un postre. Esto ya era costumbre para ellos. Emily hacía esto todo el tiempo y regresaba sin ningún problema. Ella ya sabía como a dónde ir, de dónde no alejarse, todo ya lo sabía y nunca había pasado nada. La niña muy obediente tomó su canasta, que usaba siempre, y se dirigió hacia el bosque para recoger las bayas y otras frutas que le habían pedido. Era normal que la niña se tardara unos cuantos minutos en hacer esto, pero al ver que ya habían pasado varias horas, ya fue que se dieron cuenta que la niña estaba tardando demasiado, seguramente algo malo había pasado. Los padres desesperados salieron a buscarla gritando su nombre por todas partes y la niña no aparecía. Muy alarmados, también les pidieron a vecinos y amigos que se unieran a la búsqueda y por más que buscaron alguna pista, ropa, la canasta que traía, lo que sea, no encontraron nada, como si se lo hubiera tragado la tierra. Durante semanas se siguió con la búsqueda, ya que en el pueblo se habían formado grupos y estos grupos salían a diferentes partes del bosque a seguir buscando a la niña. Incluso buscaron ya muy en las profundidades porque había un barranco en la zona y ni ahí había nada. Que la búsqueda no diera resultados, ya se imaginarán, los padres de Emily estaban totalmente destrozados, no se podían recuperar de la pérdida de su hija y a pesar de que ellos eran una pareja joven, no quisieron tener más hijos. Todas las noches el matrimonio rezaba por el descanso eterno de su hija porque a pesar de que no encontraron el cuerpo como tal, ellos estaban seguros de que su hija había fallecido. Pasaron los años, más de 50 años, y a la mamá de Emily le gustaba mucho sentarse todos los días al frente de su casa para mirar el paisaje. Y de repente notó que a lo lejos venía una niña acercándose a su casa. Sus ojos no podían creer lo que estaba viendo, porque esa niña que se acercaba a su casa era su hija, Emily. Era la misma niña pequeña de 5 años, con la misma ropa con la que se perdió ese día y con su canasta llena de las bayas y las frutas que le habían pedido que buscara. La señora le llama a gritos a su esposo para que saliera a ver y cuando salen los dos, la niña entra corriendo como si nada y les entrega la canasta llena de las bayas. Los papás sí la abrazaron y la besaron y todo, pero ni la niña ni ellos estaban entendiendo qué estaba pasando, ya que cuando los vio bien, la niña le dio un poco de miedo verlos, pues que ya estaban viejos. Y los papás estaban totalmente en shock de ver que no pasó el tiempo, la niña seguía teniendo 5 años. Les digo, tenía la misma ropa, el mismo peinado, la misma canasta, todo exactamente igual. Ellos lo recordaban perfecto. Aún así, como que no se dejaron llevar mucho por la emoción y decidieron preguntarle cosas íntimas que solo ellos como familia podrían saber y la niña contestó correctamente.